Ya. Bueno, segundo intento, vamos allá. Estamos en una serie, Permanecer en Cristo. Ya hemos hablado de diversas cosas y hablaba de que el libro está dividido en dos partes, doctrina y exhortación. ¿Qué quiere decir? Que debemos aprender la palabra de Dios, pero también tener las experiencias con el Señor. Que no sirve de nada tener muchas experiencias, pero sin palabras, sin fundamento. Tampoco sirve de nada tener un gran conocimiento de la Biblia sin una experiencia genuina con el Espíritu Santo. Así que es como un tren que va en dos rieles, pues va avanzando entre eso, experiencia y palabra de Dios. Es muy importante avanzar juntamente las dos cosas. Pablo una vez llegó a una ciudad llamada Berea, y los habitantes de la ciudad eran más nobles que los demás, porque todo lo que hablaba Pablo lo cotejaba con la palabra de Dios, a veces, ¿verdad? Abría, y la verdad que nos da gusto ver cuando estamos predicando que la gente realmente comprueba y dice, bueno, sí, a ver si es o no, y tal. Y eso es lo que debemos hacer, comprobar, meditar, que todo lo que se nos enseña es bíblico y está en la palabra de Dios. A nosotros nos gusta hacer verso a verso porque la misma palabra de Dios nos va enseñando. Hoy veremos los ministerios que Dios puso como dones en la iglesia. Y parte de sus dones fueron los ministerios que Cristo estableció. Es de suma importancia hablar de eso. Cristo dio dones a los hombres y estableció ministerios. Acompáñenme por favor a la lectura, Efesios 4, 11 a 13. Ahora porque dije que tiene que buscar todo lo original. Efesios 4, de 11 a 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, de 11 a 13. Dice que Él mismo edificó. ¿Él quién? Estamos hablando, tenemos en el contexto de este capítulo, hablando de Cristo, que subió al cielo para llenarlo todo y dio dones a los hombres. ¿Qué dones se está hablando aquí? Dones ministeriales, de ministerios de gobierno. Es decir, que los ministerios que Dios estableció en la iglesia es un regalo de Dios para tu vida. Que Dios regaló a la iglesia los ministerios. Vamos a ver uno a uno a qué se refieren esos ministerios. ¿Cuáles son los ministerios del gobierno? Lo primero que vemos, apóstoles. Aquí nos habla de rango ministerial. Nosotros, la verdad, como la Iglesia de Dios de Vida, no usamos la palabra apóstol para designar a los que ejercen ese ministerio, pero sí creemos en el ministerio apostólico. Uno de los fundadores de la iglesia escribió un libro, Ministerio Apostólico en los días de hoy. Está muy interesante. Y sí creemos en el ministerio apostólico en esos días. Hay una polémica en internet, en diversos debates, que los apóstoles pues se terminó con Jesucristo. Pues en ese punto yo entiendo que la Biblia es actual. Si Cristo estableció apóstoles, no era para solo aquel tiempo, sino que nosotros 2000 años después, leyendo esa palabra,
pues podemos reconocer lo que Cristo edificó y estableció en la iglesia. Ahora, se ha hecho un mal uso de la palabra apóstol. Hoy en día, un pastor que tiene una iglesia grande ya se cree el mismo que se quedó pequeño el título del pastor y se autodenomina apóstol, porque tiene muchos seguidores. Eso no es como un influencer en YouTube que tiene muchos seguidores, pues te da títulos y tal, no. Eso es Dios estableciendo un orden en la iglesia. Y el ministerio apostólico no tiene nada que ver con que tengas muchos miembros o pocos miembros. Es una función establecida por Cristo en la iglesia. ¿Cuál es la función? El ministerio debe cubrir una cantidad de iglesias. No es un pastor local, es un pastor que está cubriendo una denominación o un grupo de iglesias, un grupo de pastores, y está para pastorear a los pastores. Es una persona que está cubriendo las familias pastorales, que está visitando a los pastores, que está cuidando de su salud espiritual. Los pastores, nosotros, no es sano y no debemos ir por libres por la vida. Debe tener a alguien por encima de nosotros que nos cuida, que nos guarda, que nos aconseja, que cuando nos desanimamos nos anima, que cuando nos enfermamos nos visita, ora por nosotros. Bueno, esa persona es el apóstol que nos cubre. Pero nosotros, como denominación, hemos decidido no usar el título de apóstol, porque más bien hoy en día la palabra apóstol se identifica con gente que más bien quiere robar la iglesia o quiere hacer daño a la iglesia antes que una persona que quiere bendecirla. Entonces, en nuestra iglesia, por ejemplo, se usa la palabra presbítero. Es una iglesia que se organiza de un sistema presbiterial. Los presbíteros son los que cubren los pastores. Están por encima, es un consejo de 16 personas hoy mismo que cubre los pastores locales y visita, viajan y bueno, ustedes han podido ver a algunos de ellos visitándonos aquí. Y también cuida de la doctrina de ese conjunto de iglesias. O sea, son el consejo, las personas que decidirán cuáles son las doctrinas que deben revisar y cuáles no. Un pastor local, pues, a menos que sea una iglesia independiente, pues no tendría que revisar las doctrinas que se enseñan o no en la denominación, sino que para eso están los apóstoles y los que están por encima de nosotros para guiarnos espiritualmente. A otras iglesias le llaman obispos, otras iglesias le llaman directamente apóstoles, aunque hoy en día en el mercado, por así decir, hay apóstoles verdaderos y, como Pablo decía, unos falsamente llamados apóstoles en medio de la iglesia del Señor a día de hoy. Como decía antes, hay muchos pastores que crecieron sus iglesias y se autollamaron apóstoles. En Brasil ya el apóstol quedó corto. Ya se inventaron un título nuevo que son los patriarcas. Escogieron a 12 que los cubren los apóstoles. Eso no es bíblico. Lo que dice que Cristo estableció son apóstoles. Y que sean de verdad, que no sean solo una persona con afán de destacar, pues se autoproclama apóstol. El apóstol es reconocido por los demás apóstoles. Así se hizo la elección de Matías, por ejemplo, que los 11 que quedaron, pues estuvieron de acuerdo en elegir al 12º sustituto de Judas, pues los demás apóstoles y la iglesia estuvieron de acuerdo de que esa persona era apóstol. No es que él mismo se pone ante su nombre apóstol y así se queda, no. Es algo que la iglesia del Señor reconoce. Una cosa que creo que queda bien clara a día de hoy, a lo mejor no entiende nada de lo que estoy hablando, pero una cosa quiero que quede clara: los ministerios no
no se da a la iglesia. No es, por así decir, una palabra, tal vez mala palabra, pues haciendo la pelota a alguien que te va a levantar como pastor, como apóstol o como lo que sea. Los ministerios son reconocidos por la iglesia y los demás compañeros que están ejerciendo el mismo ministerio que tú. Si tú se dice, yo soy un pastor, pero un colega pastor no te reconoce, tu congregación no te reconoce, nadie te reconoce, pues no te ha dado Dios ese don. Así que los ministerios estaban por Cristo. Cristo estableció esos ministerios. Por lo tanto, habrá en el mismo corazón de aquellos que te acompañen, pues, el reconocimiento de ese ministerio. Y la parte más difícil es el apostolado, la verdad. Todo lo demás es más bien reconocible, pero un apóstol es el que más tenemos tropiezo en eso que digo. Y yo corrijo esto hoy. El apóstol no es el pastor de una iglesia grande o un escalón siguiente en el rango pastoral. Es un llamado a cubrir la obra de una manera general y la vida de los ministros de la iglesia. Lo segundo que vemos, los profetas. Dios estableció profetas. Dice Tesalonicenses 5, no ignoréis las profecías. La palabra profética más segura que me dio Pedro es la palabra de Dios que hace bien y escudriñando. Y hay profetas al día de hoy. Profetas no eran solo el Antiguo Testamento. No. Hoy hay profetas que profetizan en medio de la iglesia, que no son pastores, y tampoco son apóstoles, y tampoco son evangelistas. Son hombres que Dios levantó para traer un mensaje específico a la iglesia o a una persona. Es diferente el ministerio profético de profetizar, y eso quiero que quede claro. Por ejemplo, yo algunas veces doy palabra de Dios, pero no soy profeta. Yo no tengo el ministerio profeta aún, o a lo mejor no lo sé, pero no ejerzo ese ministerio profético como tal dice la palabra de Dios, aunque profetizo a veces. Pero es diferente, lo que quiero decir es diferente. Por ejemplo, Saúl profetizó, pero no era un profeta. Cuando el Espíritu de Dios descendió sobre Saúl, trajo palabra de Dios, profetizó, pero no ejercía el ministerio profético, porque él entonces ejercía, creo que era Natán o era Samuel, no me acuerdo bien en ese momento, Samuel aún estaba vivo cuando eso pasó. Así que es diferente el ministerio profético de profetizar. Eso quería aclarar. Aquí se refiere a alguien reconocido por los otros ministerios como alguien que Dios lo usa con profecías. ¿Sí? En nuestra iglesia, aquí en Europa, por lo menos que sepa yo, aún no se ha reconocido un profeta que está profetizando en la iglesia oficialmente. Aunque yo tengo algunos amigos que ejercen ese ministerio en la iglesia y a su momento creo que se van a reconocer como profetas en la iglesia, pero aún oficialmente no ha reconocido. Y en Argentina creo que la hermana Ítala era reconocida como profetisa allá en la iglesia, pero bueno, no estoy aquí para poner nombres de nadie, pero eso quiero dejar la diferencia, ¿no? Que yo traje una palabra en un culto, ya soy yo profeta. No. Que ha pasado 10 veces, soy yo profeta. No. Si Dios te marcó para ser profeta en la iglesia y te levanta en ese ministerio, vas a ejercer ese ministerio de por vida. Porque los llamados y los dones son irrevocables. Si Dios te lo ha dado, pues ya te suplirá ese don. Los dones también se afinan al uso, dicen, ¿no? Cuanto más uses, más se desarrollará. Así que también aclaro una cosa: la profecía no se refiere a adivinar el futuro. Y dentro de la profecía está palabra de ciencia y palabra de conocimiento. Bueno, son los dones que se usan en la profecía. Dios también puede hablar por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de muchas cosas.
cosas que Dios puede mostrar por medio de dones que Dios capacita al profeta. Así que necesitamos profetas en medio de la iglesia. ¿El profeta es el pastor? No es el pastor, porque como podemos ver, hay diferencias de personas aquí en el ministerio. La palabra puede ser la misma palabra de Dios para profetizar. No hace falta ser una adivinanza del futuro. Aclaro que no somos videntes, no somos cartomantes, no somos personas. Bueno, he visto cada barbaridad últimamente. He visto hasta alguna iglesia que se echa las cartas para ver el futuro de la gente. Bueno, cosas raras que hay por ahí, en Centroamérica y madre mía. Pero bueno, no se refiere a profecía a leer el tarot o algo parecido, una bola de cristal que va a decir qué te va a pasar en el futuro, sino que Dios va a traer una palabra de ánimo, de exhortación, una palabra de edificación por medio de un profeta que está en la iglesia. Algunas veces será en general, otras veces a nivel personal. Así que si Dios te trae una palabra, hace bien en escucharla y no ignorarla. Escucha a los profetas que Dios traiga a la iglesia. Pero el ministerio de gobierno, profético, es algo que trae una dirección de parte de Dios para ayudar a los demás ministerios en su gobierno de la iglesia. Dios va dando dirección por medio de una persona. Tercero, evangelista. Son personas que tienen ministerio evangelístico. Pasa lo mismo que el profeta. Si yo salgo un día a entregar folletos en la calle, evangelizar, ¿soy yo un evangelista? No. Dios levanta personas específicas con don de evangelismo. Muchas veces va acompañado de milagros y señales, va acompañado de liberación, sanidad interior. Dios le da ese tipo de dones a personas que van adelante al mundo a pelear con Satanás, alma por alma, para traerlo para la iglesia. Son esas personas que tienen ideas, que montan campañas, que a lo mejor evangelismo personal, a lo mejor evangelismo multitudinario, a lo mejor se enfocan en un grupo étnico, otros no, pero personas que Dios pone para traer almas a la iglesia. Es alguien que vive ese ministerio. Tenemos muchos ejemplos de hombres de Dios que ejercieron ese ministerio, como Billy Graham, Jim Swaggart, Carlos Anacondia. Aquí tenemos también Pablo Rocco, Darius Coco, que se dedica a eso, a ir por las ciudades, a visitar los lugares, a predicar el evangelio. El evangelismo es algo fundamental en la iglesia. Oremos a Dios que levante hombres y mujeres en este ministerio para ganar almas para el Señor. Muchas veces son dotados con señales y milagros, como dije. Es decir, es muy importante también el desarrollo de un ministerio equilibrado de la iglesia, da espacio al ministerio evangelístico. Que Dios levante en medio de nosotros un evangelista, ojalá. Que Dios traiga un evangelista a congregar con nosotros. Pero hay un error común. Por ejemplo, un profeta que se cree por encima del pastor. O un evangelista que hace campañas a 10,000, cuando viene a su iglesia de 30 personas, pues se cree que sabe más que el pastor, que se levantó. Cada uno tiene que ocupar su lugar. El evangelista, evangelizar, no es meterse a ser pastor. Y el pastor no meterse a ser profeta. El profeta no meterse a ser evangelista. O sea, cada uno es un lugar, a menos que Dios le haya dado múltiples dones. O sea, eso ya es otro tema. Pero que no haya esa disputa personal. No hay rangos en el ministerio. No hay rangos en el ministerio. Cada uno ejerce su lugar y no hay uno más importante que otros. Así que Dios nos guíe a estar ocupando nuestro lugar. Cuarto lugar, pastor. El pastor es quien está como guía espiritual de una congregación, de una iglesia local. Es una iglesia que Dios le
la ha puesto para cuidar. El pastor no está por encima de los demás, ya que es un ministro. O sea, la palabra ministra es un servidor de la iglesia. Pero tampoco el pastor es el empleado de la iglesia. Hay dos errores que yo he visto. Uno que cree que el pastor es el dictador de la iglesia. Aquí mando yo, voy a hablar lo que digo yo, y punto. Y lo que no está a gusto, la puerta está ahí, que se vaya. Error. El pastor no es dictador de nadie. El pastor es el que está cuidando las ovejas del Señor, no las ovejas de Él. Las ovejas siguen siendo del Señor. Nosotros las cuidamos, las alimentamos, las llevamos a lugares donde creemos que va a encontrar alivio para su alma con un agua fresca espiritual, con un alimento para su alma. Y eso tratamos de hacer. No somos dueños de ninguna oveja. Hay pastores que se enojan que hay hermanos que se van a la iglesia. Pero si nosotros no engendramos esas ovejas, nació del Espíritu Santo. No somos dueños de nadie, que eso quede claro. Pero tampoco es lo otro, que el pastor es el empleado de la iglesia. A ver, si no se porta bien, vamos a reunir la junta, vamos a votar, y que le votamos y contratamos un nuevo pastor. Tampoco debería ser así. Hay iglesias que se mueven así. Si el pastor está en ese lugar, Cristo lo estableció allí como cabeza de esa iglesia. Si la cabeza está bien, Salmo 133 dice que el aceite desciende sobre todo el cuerpo. Si estamos juntos, a lo mejor el pastor se equivoca en algo, es humano, tenga paciencia, ore por él. Pero levantar contra un hombre que Dios puso no está bien. No está bien. Y que quede claro eso, que la iglesia, y eso es difícil de decirlo, si la iglesia no le contrató o lo puso Cristo, tampoco tienen derecho a despedirlo, ¿no? A menos que se encuentre en pecado, que practique algo que no es digno de un siervo de Dios, pues la iglesia se debe contactar con los apóstoles que están cubriendo esta iglesia y, bueno, se llega a una corrección de ese pastor o una sustitución. Pero Cristo es el que pone y, bueno, yo hablo de eso, gracias a Dios, aquí en la iglesia no estoy muy a gusto, es una iglesia chiquita y me siento muy apoyado por los que me acompañan, ¿no? Que compartimos todas las ideas, pero bueno, me siento muy respaldado y apoyado por cada uno de ustedes. Pero en Brasil o en América no he visto mucho de eso, que se juntan 20 hermanos de la junta y dicen, bueno, votamos al pastor, abrimos otra iglesia. Eso, mis hermanos, no es Dios, porque Cristo estableció los pastores, ¿no? Ojo, hay pastores también que están en el ministerio por coleguismo, por nepotismo, porque es pariente de alguien o es amigo de alguien y alguien le puso allí. Yo hace poco a un colega le he dicho, recuerda que no fue fulano que te dio el ministerio, fue Dios. Y si Dios estableció el ministerio, no te preocupes, no te lo va a quitar nadie. Es Dios que lo pone. Y si somos llamados por Él, es Él que sostiene todo lo que está por detrás. Pero como decía, el pastor es el encargado espiritual de alimentar las ovejas y a tener una vida santa y piadosa. El pastor es el mensajero de Dios a la iglesia. Y Apocalipsis dice, el ángel de la iglesia de Éfeso, Dios mío, me está hablando de un ángel, literalmente. Habla del pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra ángel es mensajero. Era el mensajero que Dios había puesto en aquel lugar, la carta a ellos. ¿Por qué me da a entender eso? Creo que vamos a estudiar después de Efesios las 7 cartas de la iglesia, de Apocalipsis. Pero dice a uno de ellos, creo que es mío, dice, yo conozco tu sufrimiento, yo conozco tu, ¿no? Que has padecido por mi nombre. Un ángel no sufrió, ni padeció, ni padece persecución, ¿no? Entonces se está refiriendo al pastor que Dios había puesto en aquel lugar, el mensajero. Pasa que a la hora de traducir la Biblia hicieron la transliteración y no tradució, se metió la palabra que era la original. Como pastor,
responsables del crecimiento y equilibrio de nuestros hijos espirituales. Cada congregación tendrá su pastor que les guiará. Y es algo interesante porque muchas veces ni siquiera es nombrado pastor. Es un hermano, un obrero, alguien, pero Dios le ha dado esa cobertura espiritual sobre las vidas. Decimos que el pastor debe tener un corazón paternal, no de jefe. El pastor no es jefe, el pastor es padre. El pastor debe amar sus iglesias. El pastor no está guiando las ovejas, está guiándolas. El pastor tiene que ir adelante, no detrás. No tiene que empujar a las ovejas, sino que delante de ellas, guiándolas a la presencia del Señor. Vamos avanzando, si no me enrollo. Y ya tuve una queja que la semana pasada fue muy largo. Último lugar, maestros. Algunos identifican pastores y maestros con el mismo ministerio. Yo no hago la separación, porque yo conozco maestros de la palabra que no son pastores. Son personas que están levantadas por Dios para adoctrinar a la iglesia por medio de estudios bíblicos, por medio de la enseñanza de la palabra, pero que no tienen un corazón paternal, que no son pastores. Están sencillamente para hacer la exposición de la palabra de Dios. ¿Adoctrinar a quién? A los convertidos que trabajan el evangelista. El evangelista trabaja en la iglesia y la gran comisión de la iglesia es ir por todo el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos. El evangelista predica el evangelio y el maestro hace los discípulos. ¿Quién va a discipular a los nuevos convertidos? Así funcionan correctamente los ministerios dentro de la iglesia. Una persona que va a estar acompañando a aquellos que están creciendo, no solo nuevos convertidos, pero aquellos que buscan crecimiento espiritual dentro de la iglesia, que no sea solamente la figura del pastor que le va a dar una enseñanza bíblica, le va a dar un pensamiento. Entonces, no necesariamente tiene que ser pastor para ejercer el ministerio de maestro en la iglesia. Algunas veces va acompañado del ministerio pastoral, del ministerio de maestro. Y eso es normal, obvio, porque es el que más predica en la iglesia. Pero muchas veces las predicaciones no son estudio de la palabra. Son motivacionales, son diversas cosas, pero que no están enseñando doctrina y palabra de Dios. Por eso mismo me gusta hacer los viernes el estudio verso a verso, para que la iglesia sea adoctrinada en la palabra de Dios. Así que también es un error el maestro querer ser pastor, porque Dios le puso a maestro y le nombraron pastor. Bueno, va a ser un daño en la iglesia porque no es el papá. Es como, voy a poner un ejemplo en la vida práctica: el padre y el maestro de la escuela. El maestro de la escuela le va a enseñar muchas cosas a su hijo, pero si mete a su hijo en la casa con él para que sea el padre, no va a poder hacer igual que tú, porque no tiene el amor que tú tienes para con su hijo. No tiene un corazón de padre. Aunque sepa mucho, no va a ser un buen padre, porque no es llamado a ser padre, es llamado a enseñar. Lo mismo pasa en la iglesia. Maestros y pastores, hay una diferencia. Por lo tanto, los maestros que no se meten a ser pastores. Un ejemplo que se da, Pablo, por ejemplo, antes de ser enviado a la obra misionera, era profeta y maestro en la iglesia de Antioquía, con otros 5 hombres. Y fue, por ejemplo, era profeta y maestro. Así que Dios levanta maestros en la iglesia. ¿Cuál es la función de los ministerios? Según lo que estamos viendo, los ministerios no son los más importantes que otros. Oremos a Dios que tengamos todos los ministerios funcionando en la iglesia. El apóstol ocupa una posición de mayor destaque, en el sentido de que
su responsabilidad es cubrir la obra. Pero el pastor cuida el día a día de los hermanos. El profeta guía con la palabra. Los evangelistas ganan a los hermanos y el maestro discipula a aquellos que son ganados. Por lo tanto, todos son necesarios e importantes en el desarrollo de la iglesia. Así que oremos para que Dios levante todos los ministerios. Todos harán que seamos perfeccionados, según el texto. Debemos siempre crecer en la obra del Señor. 1 Corintios 15, 58, el último, del versículo 15, dice: creceros en la obra del Señor siempre. Debemos siempre estar creciendo en lo que Dios nos ha llamado. Y los ministerios son para eso. El ministerio que se crece y se crea un gran pastor, pero su congregación nunca crece espiritualmente, está fallando. Porque los ministerios son establecidos para ayudar a aquellos que están congregando contigo a crecer, a desarrollar el ministerio. Es para ser edificados en el Señor. Los ministerios son una bendición de Dios hacia la iglesia. Es un don de Dios que llame hombres y mujeres para ejercer algunos de esos ministerios. No hablo que son los únicos dones ni únicos ministerios. Hablo del ministerio de gobierno, hablo de gobernar la iglesia. Dios ha separado a algunas personas para gobernar la iglesia, aunque la Biblia menciona muchos otros dones y muchos otros ministerios, ¿no?, que no están directamente ligados al gobierno de la iglesia. Hoy estamos hablando del gobierno de la iglesia. Y por último, debe estar unidos. Versículo 13, podemos ver, aquí vuelvo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo peor que puede pasar a la iglesia es que los ministerios se estén peleando. Que el profeta siempre saca una palabra para disminuir al maestro. Que el maestro siempre comienza a enseñar que el evangelismo no es importante. Que el evangelista se cree que el pastor no debe estar. Que el pastor diga que el apóstol pues no hace falta. Y se empieza esa desunión y eso es lo peor que puede pasar a una iglesia. Antes deberíamos guardar el vínculo de la paz, al comienzo del capítulo. Ahora dice que debemos llegar a la unidad de la fe. Debemos creer en lo mismo. Debemos avanzar en la misma dirección. Algo que el Espíritu Santo debe obrar en nosotros. Separados o disputando, no podemos crecer o avanzar. También dice que podamos conocer a Cristo. Dice, uno de los requisitos, por ejemplo, para un apóstol era haber estado con Cristo. Y la verdad, yo no creo que una persona llegue al apostolado, llegue a ejercer el ministerio apostólico, que no tiene una vida de comunión con Dios. Debe ser una persona que conoce, que está día a día con Él. Y eso es lo que está hablando, que los ministerios, la función de ellos es hacer que la iglesia conozca a Cristo. Mis queridos hermanos, la cosa más importante para la iglesia que lleguemos a conocer a Él, no conocer de Él. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo conozco algunas cosas de Donald Trump, pero yo no le conozco a Él. Le he escuchado hablar, veo noticias, veo la barbaridad que él hace. Se me pregunta quién es, eso sí sé, el presidente de Estados Unidos, y bueno, también un chifladillo, bueno, pero yo no lo conozco. Una cosa es que sepas cosas de Dios, sepas cosas de Jesús, que en su cultura, en su creación, pues te han enseñado algo que Jesús nació en Belén, acá, pero otra cosa es conocer a Él. Hablo de intimidad, hablo de acercarse a Él. Y
Y eso, mis hermanos, es lo que la iglesia y los ministerios deben enfocarse: conocer a Cristo, llevar a la congregación a conocerle. Así vamos creciendo hasta la estatura de Cristo. A mi manera de ver, es imposible llegar a tanto, a la estatura de Cristo, pero esa tiene que ser nuestra meta. Esa tiene que ser nuestra motivación. La palabra cristiano es pequeño Cristo. Eso es literalmente la palabra cristiano. Y hay un pasaje cuando escuchar Pedro y Juan hablando al pueblo, se maravillaron y decían: esos han estado con Jesús, porque son gente sin letra, o sea, gente que no tiene estudio, y está haciendo tremendo discurso aquí delante de miles de personas. Y se reconoce que estuvo con Jesús. La pregunta es: cuando la gente está con nosotros, ¿reconoce eso? ¿Reconoce que estuvimos con Jesús? ¿Reconoce que andamos con Él? Y eso es lo que se debe ver en nosotros y en la congregación y en la iglesia, que la iglesia ha estado con Jesús, se está en comunión con Él. Eso debe ser la meta de todo cristiano: llegar a estar con su plenitud. Recordamos, como terminamos semana pasada, que Él lo llenó todo. Y esa debe ser la plenitud de nuestro corazón, la persona de Cristo llenando todo nuestro ser. Para concluir, Jesús estableció ministerios de gobierno en la iglesia para perfeccionar a los santos. Si tu pastor te tira de la oreja, no se enfade, te está perfeccionando. Si viene un hermano que da una palabra, un profeta, no te enfades con él, te quiere ayudar a crecer. La corrección muchas veces no es motivo de gozo, como dice Hebreos, pero al final es motivo de gozo. Así que, mis hermanos, los ministerios Dios nos pone para perfeccionar a los santos. Y es una responsabilidad muy grande, porque en el día que nos presentamos delante de Dios, tendremos que responder por esa responsabilidad, si hemos ayudado a crecer a los que nos rodean o no. Para estar unidos en la fe, y lo más importante, para darnos a conocer a Él y hacer la iglesia crecer a la plenitud de Cristo. Para eso, Cristo estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en la iglesia. Amén. Gracias por escucharme. Semana que viene seguimos con la cuestión de no ser guiado por cualquier evento de doctrina. He entendido que hasta aquí estaba bien, la verdad es que hablo mucho, era mucho tema que cubrir, así que 3 versículos suficientes para que una hora no sé cuando hablaba. Así que oramos y oramos por los ministerios también, oramos para que Dios nos guíe y que podamos dar a conocer a Cristo a esa sociedad, pero también a la iglesia que Dios nos puso. Te damos gracias, Señor, porque has establecido hombres y mujeres en tu casa, en tu pueblo, que nos gobiernan, que nos guían. Y, Señor, que pido que nos dé sabiduría al presbiterio de nuestra iglesia ahora mismo, a los pastores que estamos, para poder, Señor, guiar su iglesia al lugar correcto, Señor, para poder guiar hacia ti, Señor. Revélate, Señor, a tu iglesia, es lo que deseamos, Señor. Conocer a ti, Señor, no conocer de ti. En nombre de Jesús, Señor.